Hoy día, mis queridos hermanos, vamos a hablar con respecto al Espíritu Santo. Amén. Lo importante es que nosotros podamos reconocer que nuestra vida tiene que estar guiada por el Espíritu Santo. Amén. Y hay un texto ahí en el libro de Juan, capítulo número 14, que habla nuestro Señor Jesucristo con respecto al Espíritu Santo, esta tercera persona de la Trinidad. ¿Ya? Hay que señalar que el Espíritu Santo es Dios. ¿Ok? Vamos a ir viendo algunas definiciones con respecto al Espíritu Santo para que tengamos un contexto más amplio. Es el libro de Juan, capítulo número 14, vamos a leer del 15 al 19. Amén. Y lleva por título la promesa del Espíritu Santo. Juan 14, 15 al 19. Y dice así, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si quiere se pone en pie de reverencia a la palabra del Señor. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejará huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor. Decíamos anteriormente que el Espíritu Santo es Dios, ¿ya? El Espíritu Santo no es una paloma, ¿ya? No es una fuerza, no es una vibra, no es una influencia, ¿ya? O influencia, perdón. Él sí tiene influencia, Él tiene poder, Él tiene por supuesto la ternura y delicadeza, el amor que puede ser asociado con tantas diferentes figuras con la que se representa al Espíritu Santo, incluyendo una paloma. Es representado por diferentes figuras, pero el Espíritu Santo, como lo dije anteriormente, no es una paloma. ¿Ya? Y esto es muy importante de entender, hermano. ¿Por qué? Porque usted y yo no nos podemos relacionar con una paloma. No nos podemos relacionar con una fuerza. Y el Espíritu Santo es una persona. Y es por eso que usted y yo podemos relacionarnos con esa persona. Cuando hablamos de persona, no necesariamente estamos hablando de un cuerpo físico, como es en este caso. ¿Ok? Nosotros tenemos cuerpo físico, pero nuestra personalidad no tiene relación con nuestro aspecto físico. ¿Ok? Porque nuestra personalidad es algo espiritual. Espero que me vaya entendiendo para poder llegar a donde el Señor nos quiere llevar en este mensaje en esta mañana. ¿Ok? Y hay que entender que el Espíritu Santo tiene personalidad, así como usted y yo tenemos personalidad. ¿Y qué cosa hacen que esa persona, o sea, ese ser humano sea una persona y tenga personalidad? Bueno, las cualidades que nos hacen relacionarnos unos con otros. Tenemos emociones, tenemos sentimientos, y el Espíritu Santo, ¿por qué es una persona? Porque también el Espíritu Santo siente, porque lo podemos contristar. El Espíritu Santo se entristece, el Espíritu Santo se aleja. Por eso es que debemos entender que el Espíritu Santo es una persona
en la cual usted y yo podemos tener una relación, así como nosotros podemos tener una relación los unos con los otros. Amén. Del versículo 15 al 17, como hemos leído, aquí hay dos posiciones con respecto a cómo trabaja el Espíritu Santo. Y estas dos posturas son muy importantes y relevantes a lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana, queridos hermanos. ¿Cuál es la primera? Dice, Jesús no solo estaba diciendo estas cosas para animar a sus discípulos, sino que le estaba dando el plan de acción del proceso de redención. Con estas palabras, Jesús no solamente le estaba animando a sus discípulos, porque ya anteriormente Jesús ya le había ido encaminando, valga la redundancia, el camino, diciéndole a sus discípulos que el tiempo que él iba a estar con ellos iba a ser corto, que él tenía que volver ¿a dónde? A su Padre. Pero más allá de eso, él también le estaba mostrando este camino de redención para el ser humano. Cuando Jesús vino a la tierra tomó forma de hombre, ¿cierto? Y estando en esa condición de hombre, se tenía que humillar hasta la muerte, y como dice la Escritura, hasta la muerte, ¿dónde? En la cruz. Él tendría que llevar nuestros pecados, Él tendría que sufrir nuestros dolores. ¿Cuáles son esos dolores? Bueno, el castigo, dice la Biblia, de nuestra paz fue sobre Él. ¿Qué quiere decir con esto, queridos hermanos? Que toda la ira santa, que no es la ira que conocemos nosotros habitualmente como seres humanos, sino que la ira justa de Dios, fue imputada en su Hijo Jesucristo. Por eso que hoy día usted y yo podemos entender cuando Juan 3:16 dice, porque de tal manera, ese de tal manera tiene relación con esa ira, con esa culpa que le fue imputada a su Hijo. ¿Por qué? Porque desde siempre, desde la eternidad hasta la eternidad, Cristo había estado unido a su Padre. Y aun cuando Él descendió, tomó forma de hombre, como lo hemos dicho, se encarnó y tomó figura de ser humano como usted y yo, pero sin pecado, aún así Él seguía teniendo una relación íntima con su Padre. Cuando Él sintió, Él vivió en su vida, tanto humana como en su parte divina, que su Padre ya no estaba con Él en la cruz del Calvario. Y lo podemos ver en las últimas palabras que Jesús le dijo a su Padre: Padre, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, cuando Jesucristo siente que su Padre, que esa comunión que siempre habían tenido, se había quebrado, se había roto por causa del pecado, y Dios Padre imputó toda su ira en su Hijo Jesucristo para que hoy nosotros pudiéramos tener redención, y a través de esa sangre, de esa redención, hoy usted pudiéramos estar en paz con Dios. ¿Y qué significa estar en paz con Dios? Significa que usted y yo podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y saber que Él no nos va a fulminar. ¿Por qué? Porque Él ve a su Hijo Jesucristo en usted y en mí. Amén. Y es eso también lo que Jesucristo le estaba enseñando a sus discípulos en este texto. Esa fue la razón más importante y fundamental por la cual Jesús vino a la tierra. Por eso que Jesús dijo en una oportunidad: les conviene que yo me vaya, porque si Él no se fuera, solamente los discípulos o la gente en ese tiempo podía haber conocido a Jesús. No sé si pudiéramos ponerlo en la posición de que Jesucristo hubiera muerto de viejito, ¿cierto? Entonces, el plan de salvación habría sido, o habríamos conocido al Señor solamente la gente que vivió en ese tiempo, no sé, 80 años, no sé cuánto tiempo vivía la gente en ese tiempo, y después se hubiera ido desmoronando el Evangelio. ¿Por qué? Porque la gente ya, recuerden que en ese tiempo había muchas religiones, estaba los romanos, estaba
los griegos, con todas sus cosas, ¿cierto? Entonces el Evangelio podría haber sido una más de aquellas y que en el tiempo se podría haber ido diluyendo. Pero Dios en su perfecto plan no tenía esa visión, sino que Él tenía la visión que la promesa que le había entregado a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. ¿Y cuándo se cumple esa promesa que Dios le entregó a Abraham? Bueno, en la persona de Jesucristo. Amén. Si Jesús se hubiera quedado más tiempo en esta tierra, los años que como ser humano se podría vivir, sin duda hubiera hecho muchas cosas. Habría hecho muchos más milagros, habría hecho muchos más prodigios, pero hasta ahí no habría llegado. Pero el Señor, a través del Espíritu Santo, por eso que Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque enviaré al Espíritu Santo. Y por eso que después los últimos discursos en Mateo, en los evangelios, Jesús le dijo, mayores cosas harán ustedes, porque Cristo estaba viendo hacia el futuro, estaba viendo de que si el Espíritu Santo venía porque Él iba a ascender al cielo, el Espíritu Santo iba a ejercer un dominio sobre sus discípulos y el Evangelio iba a ser expandido por la obra del Espíritu Santo en cada cristiano. Y es por eso que hoy día llega hasta estos tiempos. Y es por eso que nosotros pudimos alcanzar esa bendición. Porque alguien, ¿cierto?, de Estados Unidos llegó, ¿cierto?, Canut, ¿cierto?, y otros más, ¿cierto?, Job, ¿cierto?, y otros misioneros que llegaron a predicar el Evangelio acá y pudieron convertirse al cristianismo. Y hoy nosotros tenemos también esa bendición. Pero no solamente tenemos esa bendición de haber sido, que alguien nos predicó, sino que tenemos una bendición mayor, que el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Y esta es la razón por la cual entendemos que Jesucristo, cuando vino a la tierra y nos enseñó las cosas que nos enseñó y nos mostró el camino hacia el Padre. Cristo vino a la tierra a mostrarnos el camino, o el mostrarle el camino al ser humano, cómo llegar al Padre. ¿Cómo tener acceso al Padre? Recuerden que ese acceso estaba cortado y estaba interrumpido por la caída del hombre. En este caso, por Adán y Eva. Esa relación se cortó, se quebró. Y Cristo vino a juntar ese camino, vino a enmendar ese camino. Y para que usted y yo y todo ser humano pueda tener acceso a Dios. Amén. Y aquí hay algo muy importante, queridos hermanos, que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana. El Espíritu Santo no está aquí con nosotros para hacernos fructíferos en la parte material. Una de las cosas por qué Dios envió al Espíritu Santo es para que nuestra vida espiritual, que fue resucitada cuando usted y yo nos encontramos con el Señor, porque el primer milagro que el Señor hace en usted y en mí fue la resucitación del espíritu que estaba muerto, y por eso dice la Biblia que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Los que le adoran al Señor tienen que adorarle ¿en qué? En espíritu, porque Dios es espíritu. Entonces una persona que está muerto espiritualmente no puede acercarse a Dios. No puede adorar a Dios, no puede comunicarse a Dios. Por eso que el primer milagro que usted y yo recibimos del Señor es que el Señor resucitó nuestro espíritu. Y por eso que hoy tenemos comunión, podemos conversar con nuestro Dios Padre a través de Cristo por la obra del Espíritu Santo. Amén. En el tiempo que hemos estado, ya tuvimos 2 años enclaustrados, ¿cierto? Con esta cosa de la pandemia, ¿ya? Y pudimos ver, no sé si alguien experimentó, yo creo que todos los que estamos aquí experimentamos que el Espíritu Santo estuvo con nosotros. Nos ayudó, nos cuidó. Y si en algún momento alguien se contagió de esta pandemia, ¿cierto? De este virus, ¿cierto?
pudo descansar en el Señor en medio de toda la atmósfera de temor, de miedo que se generó, pero pudimos de alguna u otra manera descansar en el Señor y declarar con nuestra boca que Dios a través del Espíritu Santo estaba con nosotros. Amén. Y pudimos vivirlo empíricamente cada uno de nosotros. Pero lo más importante en esta etapa que hemos vivido, que el Señor nos enseña y nos quiere enseñar en esta mañana, es que Él siempre va a estar con nosotros. Siempre va a estar con nosotros. Pero lo que hoy día, a través de lo que hemos leído, a veces se nos van a veces leemos tan rápido la Escritura que a veces se nos van pequeños detalles. Y dice, el versículo número: no os dejaré huérfano, vendré a vosotros todavía un poco. Perdón. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. O sea, el Espíritu Santo mora con vosotros, pero aquí dice la Escritura que el Espíritu Santo quiere estar en nosotros. Y eso es lo que hace la gran diferencia con respecto a un hijo de Dios. Nosotros podemos tener la convicción de que Dios a través del Espíritu Santo está con nosotros, ayudándonos, fortaleciéndonos, guiándonos, animándonos, ¿cierto? Y decimos, Dios, estás conmigo a través del Espíritu Santo. Pero hay algo mucho más relevante con respecto a la persona del Espíritu Santo, que Él no solamente quiere estar con nosotros en este aspecto exterior, ayudándonos, fortaleciéndonos, animándonos, ¿cierto? Consolándonos, sino que Él quiere ir más allá en la vida del Hijo de Dios, sino que Él quiere estar en nosotros. Y hay una gran diferencia, querido hermano, es que el Espíritu Santo esté con nosotros y que esté en nosotros. Hay una gran diferencia. Aquí vemos dos preposiciones que son en y con. Y estas son dos etapas diferentes y hay que preguntarse en cuál de esa etapa con respecto a la relación con el Espíritu Santo estamos nosotros. Si Dios está con nosotros o también Dios está en nosotros. Y vamos a ver la diferencia para que podamos ver si realmente Dios está con o el Espíritu Santo está con nosotros o está en nosotros. Dice, pero a veces nos conformamos con que Dios vaya con nosotros, nos conformamos con que el Señor nos ayude, nos cuide, y en que todas nuestras labores diarias esté con nosotros, y eso está muy bien. Pero necesitamos tener una relación más íntima con el Espíritu Santo, y esa relación solamente la podemos tener cuando el Espíritu Santo está en nosotros, y esa es la gran diferencia. Y que en este tiempo el Señor por misericordia nos aprenda, nos dé el entendimiento para aprender la diferencia que tiene el Espíritu Santo con nosotros o en nosotros. Va a ser una gran diferencia, hermano. Y ahí depende nuestro compromiso que tengamos con el Señor, nuestro compromiso que tengamos con la iglesia, nuestro compromiso que tengamos con los hermanos, nuestro compromiso que tengamos por el prójimo. Entonces hay muchas cosas que van a salir con respecto si el Espíritu Santo está con nosotros o está en nosotros. Si el Espíritu Santo está con nosotros, siempre nos va a ayudar a nosotros como primera persona. Señor, cuídame. Señor, anda conmigo. Señor, ayúdame en esto. Señor, bendíceme en esto. Señor, sana esto. Pero cuando el Espíritu Santo no solamente está con nosotros, sino que también está en nosotros, trabajando en nosotros, va a ser la gran diferencia. Porque no solamente vamos a pedir por nuestras necesidades básicas y diarias que cada uno puede tener, sino cuando el Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu Santo va a tener la capacidad
de pedir por el que está necesitado, por el que está más anheloso de poder recibir algo del Señor, aun cuando nosotros somos necesitados, porque el Espíritu Santo, la palabra del Señor dice en la bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿cierto? Pero cuando habla de pobreza, ahí la bienaventuranza no está hablando de escasez en sí, sino que está hablando en el sentido del pobre. ¿Por qué? Porque el pobre siempre está necesitando de algo. Y cuando dice la palabra bienaventurados los pobres de espíritu, no quiere decir que sigamos siendo pobres espiritualmente, sino que en el sentido que cuando nos consideramos pobres de espíritu, siempre vamos a estar necesitando de Dios. Siempre vamos a acudir a Dios, pero no solamente cuando haya una necesidad humana, sino que mayormente cuando haya una necesidad espiritual. En el sentido cuando me esté faltando la fe, cuando me esté faltando la confianza, cuando no tengo ganas de orar, cuando no tengo ganas de abrir la escritura, cuando no tengo ganas de congregarme. ¿Por qué? Porque otras cosas han ocupado ese espacio. Entonces, si el Espíritu Santo está en nosotros, dice la Biblia que Él va a clamar a Padre. Y eso va a llegar a tener una acción. ¿En qué sentido? En que el Espíritu Santo que está dentro de mí, no solamente está conmigo, sino que está en mí, me va a producir el efecto y la acción de decir, el Espíritu Santo, tienes que orar, tienes que acudir al Señor, deja estas otras cosas, deja estas otras cosas que no te van a hacer bien, ven con tu Creador. Y ahí está la gran diferencia. Por eso es que mucha gente se aleja de la iglesia, se aleja de la comunidad y otras cosas empiezan a ocupar esos espacios. Porque el Espíritu Santo solamente ha estado con él o con ella. Pero ha dejado de que el Espíritu Santo esté en él. Y ese espacio que nosotros mismos dejamos, lo llenan otras cosas en nosotros. Y no es lo que el Espíritu Santo a través de la palabra quiere llenarnos. Él quiere ser todo en todo. Amén. Y estas pequeñas palabras está la gran diferencia para nuestro crecimiento espiritual. Y para un verdadero encuentro con el Señor y una verdadera relación con Él. Cuando sabemos que el Señor está con nosotros, podemos pedirle que cambie nuestro alrededor. Pero eso está incompleto. Porque Jesucristo tiene el poder para cambiar nuestro alrededor. Tiene el poder. Y en su misericordia muchas veces lo hace. Pero lo que el Señor quiere cambiar, la realidad en nuestro interior. Y muchas veces es ahí donde usted y yo no dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestro interior. Nos conformamos con que el Señor cambie nuestro exterior. Y cerramos la puerta al Espíritu Santo para que cambie nuestro interior. Por eso que a veces no crecemos. Por eso que a veces las dificultades llegamos a zozobrar. Recuerden cuando Daniel fue echado al foso de los leones, dice que él oraba un edicto. Recuerden que habían 3 gobernadores y uno de ellos era Daniel. ¿Ya? Y dice que los otros 2 tenían envidia con Daniel, porque Daniel, incluso los de afuera decían que el Espíritu de Dios estaba en él. Y todo lo que hacía Daniel prosperaba. Recuerden que él estaba cautivo. ¿Ya? Estaba cautivo en Babilonia. Entonces, los demás gobernadores hicieron un plan de que cierta hora, nadie podía adorar a otros dioses. Y Daniel, dice la Escritura, que él oraba 3 veces al día. Entonces, cuando se promulgó el edicto, estos 2 hombres estaban atentos a lo que Daniel iba a hacer. Y Daniel hizo lo que siempre hacía, oró al Señor. Y fueron y acusaron al rey Darío. Y el rey Darío amaba mucho a Daniel. Entonces, quería por todas las formas no castigar a Daniel. Pero no pudo. ¿Por qué? Porque ya el edicto, la ley estaba
escrita por él mismo. Entonces lo único que hizo este rey, le dijo, tu Dios te salve. Ahora la pregunta es, ¿Dios libró a Daniel de sufrir ese percance? No lo libró, pues. Daniel lo metieron al horno. Pero Daniel sabía, y ahí donde está la gran diferencia, hermano. Y ahí donde hace la gran diferencia de un cristiano. Daniel sabía que el Espíritu de Jehová estaba en él. No solamente estaba con él, sino que estaba en él. Y ahí donde hace la gran diferencia, y dice la Biblia que Dios libró a Daniel del horno de fuego. Y la Biblia dice que fue calentado 7 veces más. Imagínense. Entonces, cuando Dios está no solamente con nosotros, sino que está en nosotros, no significa que nos vamos a pasar situaciones difíciles, sino que significa que aun cuando estemos en medio de la tempestad, en medio de las circunstancias adversas, en medio de la situación complicada, tenemos la seguridad que Dios está en nosotros y nos va a sacar de aquella situación. Pero cuando solamente Dios está con nosotros, vienen las preguntas, Señor, ¿por qué me haces pasar por esto? ¿Por qué yo tengo que estar aquí? ¿Por qué me haces esto? Vienen las preguntas, ¿o no es así? Porque creemos que Dios ya no está con nosotros. Porque si Dios estuviera con nosotros no me pasarían estas cosas. Vienen las preguntas y las respuestas que humanamente nos hacemos. Pero el hombre, la mujer que tiene no solamente a Dios con él, sino que a Dios en él, sabe que si está pasando por esas situaciones porque Dios quiere enseñarte o enseñarme algo. Y Dios tiene un propósito en tu vida. Y que si Dios permitió que usted y yo pasáramos por esa situación, Él también va a permitir que salgamos victoriosos de esa situación. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. 18 y 19 dice, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Jesús estaba nuevamente dando la importancia de entender que Él iba al Padre, y cuando Él llegó a la diestra del Padre, Él se quedó allá. Y aquí hay una primicia, hermano, porque es el único ser humano glorificado que hoy en día está en el cielo. ¿Alguna vez se preguntó eso? Y ahí donde viene la palabra primogénito y unigénito. De que a Jesucristo le tiene esas dos definiciones, primogénito y unigénito. Y aquí donde hace la gran diferencia. Unigénito significa el único hijo de Dios, el único descendiente divino de Dios. Y primogénito significa primero entre muchos. Entonces, cuando Jesucristo ascendió al cielo, Él subió en su forma corpórea humana, pero glorificado. Él es el primer ser humano que está en la gloria. Primicia de todos nosotros. Por eso que nosotros tenemos la seguridad, y Él dijo, donde yo estoy, vosotros también estaréis. Porque Él ya está allá, en su forma corpórea, pero glorificada. Como dice la Escritura, que nosotros también vamos a estar allá, en esa misma forma, glorificados. Pero la importancia no está en eso. La importancia es que cuando nosotros decimos, ven Jesús a nuestra vida, o el Señor está con nosotros, las palabras que usamos habitualmente en el culto o en la oración, el Señor llena mi vida. No es que Jesús baje cada vez que nosotros le decimos que baje, no es que Jesús esté con nosotros, sino que el que está con nosotros es el Espíritu Santo. Entonces a veces hay que entender esas cosas. Tenemos que darle gloria a Cristo, porque se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Pero ¿quién
es el representante de Dios y de Cristo acá en la tierra? El Espíritu Santo. ¿Por qué se mueven y se contriñen nuestros corazones a adorar a Dios, al cantar, al escuchar la palabra? Es porque el Espíritu Santo, que es Dios, está con nosotros. Amén. Esto es un poquito de teología, hermano, pero muy importante que podamos entenderlo. Si nuestra fe no está fundamentada en la palabra de Dios, está fundamentada solamente en algunas ideas que suenan bonitas y que son atractivas, pero vamos a ser zarandeados como cualquier movimiento de doctrina. Porque hay alguien que no cree en el Espíritu Santo. Hay denominaciones que no creen en el Espíritu Santo. No creen en la encarnación de Cristo. Pero si nuestra fe es fundamentada en la palabra, nadie nos puede robar nuestras convicciones. Y las convicciones más importantes y profundas que un cristiano debe tener se basan en la obra perfecta de Jesucristo en la cruz. Por eso el que se cae, que se levante y siga caminando. Ese es el plan de redención para el ser humano. El que es débil, que diga, como dice la Escritura, fuerte soy. El que está enfermo, que clame a aquel que es la fuente de su sanidad. Porque ninguna circunstancia, enfermedad, pobreza, opresión, nada, como dice Pablo, nos puede separar ¿de quién? Del amor y la misericordia de Dios, que es en Cristo Jesús. Pero ¿quién hace vívida todas esas promesas del Señor? Es el Espíritu Santo en la iglesia. Y no solamente en la iglesia, sino que el Espíritu Santo en el cristiano. Las toma el Espíritu Santo y las hace realidad en nosotros. Por eso que cada uno de nosotros tiene que tener una experiencia personal con el Señor. Amén. Y cuando hablo de una experiencia personal, no hablo netamente con circunstancias extremas, en el sentido de una enfermedad, una tragedia, una pérdida. A veces Dios ocupa esas situaciones porque anteriormente Dios ya ha ocupado otras situaciones para acercarse a nosotros. Pero nosotros no hemos estado atentos a eso. Entonces Dios permite esa circunstancia para que usted y yo estemos más propensos a acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces el ser humano cuando está bien, cuando no le falta nada en la casa, cuando su familia está bien, están todos sanitos, ¿cierto? Muchas veces el cristiano se pone cómodo, pues. Y no busca al Señor como le buscaba o le busca en los momentos de crisis. Entonces Dios, como nos conoce, muchas veces permite esas etapas en nuestra vida para que usted y yo nos acerquemos más. Ahora, depende de nosotros, ¿cierto? Si nos acercamos, como decimos en el lenguaje antiguo cristiano, con dolor o sin dolor. Porque a veces le echamos la culpa al Señor. Y a veces son culpa de nuestras propias decisiones, porque estamos sufriendo. Pero aún Dios, que es tan amoroso y misericordioso y quiere siempre el bien para nosotros, ocupa esas situaciones para atraernos y esas situaciones las empieza a transformar en favor suyo y en favor mío. Amén. Jesucristo está en el cielo y Él está no solo de forma, como lo digo anteriormente, espiritual y divina, sino que también está de forma física. Si nosotros pudiéramos ir al cielo, como lo estuvo Juan, ¿cierto? Que él vio, dice que él subió, ¿ya? Lo podríamos tocar y abrazar, pero como ese tiempo todavía no ha llegado, pero sabemos que llegará ese tiempo. Amén. En donde podremos abrazar y ya no necesitaremos al Espíritu Santo porque estaremos con Cristo mismo. Y lo podremos abrazar, podremos conversar con Él. Porque una vez yo hice una pregunta al hermano, le dije, nosotros no vamos a ver a Dios. El hermano dijo, pues no vamos a ver a Dios, hermano. No, nosotros no vamos a ver a Dios. En este concepto de la Trinidad de Dios.
¿A quién vamos a ver? A Cristo en el cielo. Pero nosotros, como tenemos esta doctrina de la Trinidad, sabemos que Cristo, ¿quién es? Dios, pues. Claro, hay algunos conceptos que a veces son difíciles de entender, pero cuando se nos hacen a nuestro oído espiritual y a nuestro corazón se nos hace más habitual, podemos ir entendiéndolo, hermano. ¿Ok? Pero ¿quién está con nosotros hoy día? No está Cristo con nosotros. ¿Quién es el que trabaja en la iglesia? Es el Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como dice Pablo, es ordenado. A veces creemos en estas manifestaciones extraordinarias. No, ahí está Dios. Bueno, ¿cuándo podemos decir que está Dios ahí en esas manifestaciones extraordinarias? Cuando hay un orden. Y ese orden no está detallado ni por la organización, ni por el pastor, ni por la iglesia. Ese orden está establecido por la palabra del Señor. Amén. Así que no donde hay manifestación, no siempre está Dios ahí. ¿Ok? Y eso lo establece la palabra y eso nos trae convicción a nosotros porque el Espíritu Santo está en nosotros. A veces decimos, no, que parece que Dios no estuvo en el culto. ¿Cierto? A veces no, que parece... ¿Y cómo saber si Dios estuvo en el culto o no? Bueno, la palabra del Señor lo dice. ¿Qué debe haber en el culto? Cuando se reúnan, dice la Escritura, que en su boca hayan salmos, himnos, cánticos espirituales, que hablen de la palabra, que hablen de Cristo, que exalten a Cristo. Bueno, cuando en un culto hay eso, el Espíritu Santo estuvo ahí. No necesitamos nada más. Ahora, si Dios es misericordioso y adorna con que alguien abre lengua, con que alguien profetice, con que algún instrumento empiece a hacer el don de sanidad y vaya a ungir, bueno, eso lo hace el Espíritu Santo. Y si está bien, gloria a Dios. Y si no está bien, gloria a Dios también. Entonces, esas cosas, ¿quién las regula? Bueno, el Espíritu Santo que está no solamente con nosotros, sino que en nosotros. Por eso es que es importante, hermano. Porque en muchas congregaciones el Espíritu Santo está con ellos. Supuestamente, entre comillas, con ellos. Pero ¿cuántos de los que están ahí, el Espíritu Santo está en ellos, trabajando en ellos? Recuerde lo que dice el primer texto, versículo: si me amáis, guardad mis mandamientos. No es casualidad que este texto está aquí como principio con respecto al Espíritu Santo. Porque todos decimos le amamos, te amamos, Señor, y en el culto te amamos, Señor. Y no estoy diciendo que sea verdad o mentira porque eso lo sabemos cada uno. Pero ¿cómo se refleja realmente si yo amo o no amo a Dios? Si estoy obedeciendo a su palabra o no. Si no estoy siendo obediente a su palabra, soy un mentiroso, soy un hipócrita, porque no estoy amando a Dios. Pero si estoy siendo obediente a su palabra y estoy siendo regenerado, adoctrinado, y me estoy dejando que el Espíritu Santo no solamente esté conmigo, sino que esté en mí, reformando mi vida, sacando aquellas cosas que están malas, allanando el camino para el Evangelio, eso quiere decir que usted y yo realmente estamos amándose. Tan simple, hermano, como eso. Amén. Y eso nos da la claridad el Espíritu Santo. Para ir terminando, digámonos en esta mañana que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Que el Espíritu Santo a través de su presencia nos llene, hermano. Digámosle al Señor, dame fuerzas para seguir adelante. Que el Espíritu Santo alumbre nuestro camino si está en oscuridad. Digámosle al Espíritu Santo, ilumina mi camino. Guíame en este mundo. Que no sea contaminado con cosas externas mi corazón. Que el Espíritu Santo empiece a hacer un cambio en mi vida. Yo no sé cuántos años llevamos en el cristianismo, pero si podríamos hacer una hoja de vida
y mirarnos hacia atrás desde cuando empezamos o creímos o realmente nos encontramos con el Señor. ¿Ha habido un cambio en nosotros? Por eso que el Señor ahí en los primeros capítulos del Apocalipsis habla a las iglesias. Puede entender de todo, pero a cada una decía, has dejado tu primer amor. O sea, hacían sanidad, pero habían dejado lo primero. ¿Y qué es lo primero? Bueno, lo de Dios. Podamos decirle esta mañana, Señor, purifícame, lávame, renuévame. ¿Cuántos quieren conocer al Señor de más cerca? La única forma de conocer al Señor de más cerca es que el Espíritu Santo esté en nosotros. Y eso significa llevárselo para la casa y tener una intimidad con la persona del Espíritu. Porque muchas congregaciones el Espíritu Santo está en ellos, o sea, con ellos, en la congregación, aquí. Pero salen de la puerta para afuera y ya se olvidaron del Espíritu Santo. Pues. Salen de la puerta del templo y vuelven a hacer sus vidas normales, vuelven a ser los mismos. Podamos decirle en esta mañana al Espíritu Santo, hazme obediente a tu palabra. Porque nosotros, hermanos, no podemos ser obedientes a la palabra. No vamos a poder con nuestra fuerza. Pero si el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos va a ayudar a ser obedientes a la palabra. Que podamos ser luz y sal de este mundo. Vivifica mi vida en esta mañana, Espíritu Santo. Sana mis dolencias físicas y mis dolencias espirituales. Porque muchas veces solamente venimos a pedirle la sanidad exterior al Señor. Y que está bien. Pero ¿cuántos de nosotros estamos enfermos espiritualmente? Hay un virus ahí en el espíritu que está corcomiendo de a poco y no nos damos cuenta porque dejamos de congregarnos, porque dejamos de orar, porque dejamos de preocuparnos por el hermano. Esta palabra es un desafío en esta mañana, queridos hermanos, a que podamos tener esa relación con el Espíritu Santo. Que a lo mejor tú dices, es que no sé cómo, a lo mejor nunca has tenido una relación con el Espíritu Santo. Hoy es tiempo de empezar esa relación con el Espíritu Santo, de comenzar una relación íntima con el Espíritu Santo. Y la única forma de comenzar esta relación es que nos sumerjamos a la palabra y nos sumerjamos en oración. Y que venir al templo sea parte de esa comunión, sea parte de esa intimidad. Y que yo al salir del templo, no solamente me vaya con el Espíritu Santo, que me va a cuidar y me va a guiar, sino que me vaya con el Espíritu Santo. Y Él me ayude. Todos tenemos situaciones en los hogares, los hijos, el trabajo, que falta esto, las enfermedades. Pero si el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos va a dar la fuerza, la salida y el camino para que salgamos victoriosos bajo no mis propósitos, sino bajo los propósitos de Dios, porque siempre van a ser buenos, agradables y perfectos. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra en esta mañana. En este lugar, el Espíritu Santo haga conforme Él estime conveniente en nosotros. Amén. Y si no ha tenido o has perdido esa relación con el Espíritu Santo, piense en qué momento perdió esa relación con el Espíritu. ¿Cuándo fue que usted perdió esa intimidad con el Espíritu Santo? De que el Espíritu Santo ya no es su amigo, ya no es más su compañero, sino que es alguien al cual yo puedo acudir en ciertas ocasiones. Y eso no quiere el Señor, que tengamos esa relación con Él. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana.